Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, compartiendo un video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo radiograbadora en formato CD cassette, fabricado por Sony, modelo correcto CFD-S550, el cual además trae entrada para auxiliar. ¿Ok? Eh, Realmente es muy difícil ya encontrar este tipo de equipos radiograbadoras en las condiciones que estamos observando. La mayoría ya vienen con las rejillas abolladas, un montón de cosas, incluso la tapa del CD también no cierra bien, le falta la tapa de pilas, la antena rota, un montón de cosas. Pero este ejemplar que estamos por presentar está en muy buenas condiciones y realmente está funcionando muy bien. Así es que si quieren ver cómo funciona, cuál es su capacidad, su calidad de sonido, quédense a ver este video. No sin antes pedirles que apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualización. ¿Ok? Bien, entonces vamos primero con lo físico. Ya dijimos que está en muy buenas condiciones. De hecho ahorita está prendido, que estábamos haciendo aquí pruebas de audio. Ok, está en muy buenas condiciones, luce muy bien. Tiene unas tonalidades aquí de gris metal pistola, podríamos decirlo, con un contraste de acabados en plateado, y las rejillas en un color grisáceo metálico más tirándole a mate, acabado mate. Está muy bien todo, está muy suave el equipo. Aquí está su asa entera, su antena está completa. Aquí pueden ver que tiene la punta y pues sí, se puede extender, está lo suficientemente larga. Ok, realmente sí está larga la antena, está en excelente condición la antena. Una de las cosas que mayormente encontramos en estos equipos rotos, doblados o un cierto segmento de la antena ya averiado. Ok, ok, entonces estéticamente, físicamente está muy bien el equipo, muy bien conservado. Detalles de usos muy mínimos, la verdad, está súper bien. Ok, vamos a pasar a lo que es los controles para estar todos aquí bien sintonizados. Ok, visto desde la parte superior, vamos a empezar de izquierda a derecha con entrada de audífonos de 3.5 milímetros. Esto es un puerto de entrada para línea line-in, línea de audio de entrada. Ok, por ejemplo, queremos conectar nuestro celular, tableta o algún otro dispositivo. Tomamos nuestro cable de 3.5 milímetros, lo introducimos, presionamos line y ya queda listo para reproducir, y los controles del volumen ya solamente subir, bajar, etcétera. Ok, bien. Le sigue este botón que es de sleep, que es una cuenta regresiva. Esa es una cuenta programada en periodos de 15, 30 minutos, 45 minutos, una hora, etcétera. ¿Ok? Puedes tener el equipo tocando música, y si eres de las personas que te quieres dormir escuchando cierta música y que se apague el equipo sin que tú tengas que hacerlo manualmente, sleep es la opción. Tú le pones en cuánto tiempo y ya con eso se va a auto apagar. ¿Ok? Botón de encendido y apagado. Tenemos aquí los selectores de formato, disco compacto, radio, que a su vez es cambio de banda a AM/FM, selector de cinta, controles de reproducción para el disco compacto, controles de reproducción para el cassette. Ok, controles de volumen, ya los mencionamos, el refuerzo de bajos, famoso Megabass de Sony, y además de eso cuenta con el Mega Expand. Ok, este botón naranja. Este sonido te va a brindar una experiencia más inmersiva, ya que vas a sentir como un poquito parecido a como si fuera sonido 3D más o menos. Ok, te va a brindar una atmósfera más inmersiva. Ok, y estos botones que vemos aquí es parte de un ecualizador, modos de sonido. Ok, son configuraciones ya prefijadas, estilo rock, jazz, vocal y pop. Y al centro, sonido plano, flat, quedan sin efecto todos ellos. Si quieres el sonido netamente natural, sin ningún efecto de sonido, flat. Ok, en la parte frontal vamos a encontrar este botón que dice Mode. Ok,
el botón Mode. Con él vamos a poder seleccionar los modos de reproducción para el disco compacto o también seleccionar banda FM monaural o FM estéreo. ¿Okay? En este otro bando está el botón de Display para desplegar la cuenta acumulativa o cuenta remanente de cada pista. Asimismo, este botón sirve para configurar o para ejecutar cierta instrucción y también para el acceso a la memoria, ¿ok? Cuando vas a hacer el modo programado. Estos botones que están al frente, aquí al filo, van a ser para acceder directamente a las pistas, la pista 5, la 9, etcétera, ¿ok? Bien, entonces vamos a acomodar aquí nuestro equipo y realmente, como les digo, está muy bien, muy fácil de manejar. Es compatible solamente con discos grabados y regrabables. Por sus siglas, vamos a hacerle un acercamiento a ver si se alcanza a distinguir. Ahí está, CDR diagonal RW, que son los rewritables, los regrabables. Ok, entonces esos son los dos únicos formatos admitidos, tipos de disco admitidos. Este no es compatible con MP3, por si acaso tenían duda, no es compatible. Ok. La salida de audífonos, vamos a poder lanzar el audio a equipos como una consola, amplificador, home theater, etcétera, por si quieren escucharlo más fuerte el sonido, aunque a decir verdad no hace mucha falta porque este equipo tiene muy buena potencia, muy buena calidad de bajo, de sonido. En la parte de atrás hay una cavidad aquí en donde pones la mano y se siente como el aire te golpea un poquito la mano. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero con encender el equipo, sintonizar algunas estaciones en la radio. El máximo nivel de volumen de este dispositivo son 10 puntos. Ya cuando llega a 5, 5.1 más o menos ya se escucha fuerte. Ok, si estás en una habitación no muy grande, ok, por ejemplo en una sala, en un comedor, pues es más que suficiente. Ya con ese volumen se escucha bastante bien. Ok, entonces vamos a sintonizar lo que es la radio. Ok, radio. Para la radio, para sintonizar la radio, nos va a servir estos botones. Bueno, las flechas sobre adelantar, retrasar pista también nos sirven para navegar en los cuadrantes. Ok, entonces vamos a ir acá. Ahí está. Ok, cuando detecta una señal fuerte de la radio, solito se autodetiene ahí. Tiene un modo búsqueda que sostienes por tiempo prolongado, cualquiera, adelante o atrás, y va a comenzar a buscar, ok. Ahorita la antena está en su punto de reposo, pero obviamente si la antena está extendida, pues va a encontrar más cuadrantes. Vamos a escuchar entonces. De pronto no nos vamos a quedar mucho por copyright, vamos a ir saltando varios cuadrantes. Ok, vamos a entrar. Así para acá. 4 de la tarde para irnos juntos hasta las 6. Tatuajes, vestía pantalón negro, trabajador eran empleadas del hogar y una fisioterapeuta aseguran haber sufrido tocamiento. Suerte de tenerte. Vamos por atrás. Por acá. Vamos para atrás.
turn this out full blown. Floating in the six with the crew. Ok, vamos ahora a AM. Vamos a hacer un recorrido por los principales. Completamente en vivo desde la ciudad fronteriza, local, nacional, internacional. Una se cayeron. Generalizado aumento. Credit approval. See what. Tanto el poder que hay en su voz. Ok, muy bien. Entonces ahí logramos captar varias estaciones en ambas frecuencias. Aún con la antena estando en reposo, repito, estando extendida la antena y en mejor ubicación, incrementa el nivel de señal. Ok, bien, entonces vamos a ir con el formato disco compacto. Ok, abrimos. Por cierto, para los que no sepan qué onda con esta radiograbadora, los que no vieron los short videos antes, olvidé mencionar, el formato cassette no estaba funcionando, así es que ahorita, ya al momento que presentamos este video, ya está funcionando de manera correcta, suena bastante bien. Y bueno, les voy a dejar esos short videos en la descripción por si quieren ver cómo estaba antes el equipo, lo vean y ya pues comparen la diferencia. Ok, vamos a ir entonces primero con este CD grabado con la biblioteca de música de YouTube. Ok, vamos a poner el CD y ahorita lo voy a leer y ahí va a dar como resultado, ahí está, 28 canciones, 78 minutos 46 segundos. Ok, vamos a mostrar aquí rapidito los modos de reproducción que había mencionado. Aquí está modo normal, pero ahorita va a cambiar a repetir una canción, la que ustedes estén reproduciendo. Si ustedes le ponen esta opción rep 1, la va a repetir una y otra vez. Ok, repetir todo, aleatorio, aleatorio con repetición, programado, programado con repetición y modo normal. Ok, ahorita lo vamos a dejar en aleatorio sin repetición para dejar que el equipo solito elija las canciones. Ok, entonces vamos a dar playback, y escuchemos. Vamos a subir volumen 4, ahorita lo vamos a seguir subiendo más. Ahorita está al azar.
pausa. Ya escuchamos aquí los diversos sonidos. Pop lo hace más agudo, el vocal es más de medios, enfatizado los medios. Jazz es más de graves, y rock pues unifica agudos, graves y un poquito de, bueno, mínimo de medios. Ok, flat, pues bueno, no hay ninguna incremento, ninguna frecuencia. Ok, entonces vamos a seguir aquí con rock y que elija otra canción. Playback. Ok, uno más. Vamos a sacar el disco grabado y ahora vamos a ir con un disco regrabable. Tenemos este disco también con música de YouTube, regrabable. Tiene 10 pistas y en la pantalla se va a dibujar 10 y luego 25 minutos con un segundo. Ahí está, 10 pistas, 25 con un segundo. Okay. Igual vamos a hacer el modo aleatorio, aunque al cambiar de disco se desactiva el modo, entonces ahí va otra vez, modo aleatorio sin repetición. Vamos con otra canción.
Definitivamente se escucha bastante bien el punch. Eso es lo que me refiero, que estos modelos de radiograbadora ofrecen una excelente calidad de reproducción, sobre todo de bajos, muy buenos, muy sabrosos los bajos. Ok, entonces esta es una de las canciones que se aprecia bastante bien eso. Vamos a ir con uno más de este disco. Vamos a hacer una pausa y bueno, aquí ya pudimos apreciar que hasta este punto lee sin problema los discos grabados, regrabables, con excelente calidad de audio. La verdad está muy suave, les digo, como para una reunión familiar en un espacio no muy grande, mediano más o menos, sí alcanza a dar muy buena cobertura. Okay. Vamos a aprovechar que está reproduciendo esa canción y la vamos a capturar en el cassette. Ok. El sentido en cómo avanza la cinta, el cassette, es de derecha a izquierda. Aquí el frente no trae flecha, pero la tecla del playback te lo dice. Ok, entonces va así. Ahí ven la flechita esta, ok, hacia adelante. Es el sentido en cómo va a enrollar. Entonces lo cerramos. Regresamos todo. Este equipo, esta casetera tiene autostop cuando está reproduciendo y rebobinando también. Ok, ahorita no lo hice, bueno, me parece, no recuerdo muy bien si lo tiene o no. Ok, ahorita más adelante vamos a ver. Vamos a grabar esa parte. Puse pausa, rec, quitamos la pausa, damos unos 5 o 7 segundos. Ok, vamos a grabar. Ok, ahí detuvimos ya el CD y el cassette. Ahorita vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Me parece que ya lo regresó. A ver, vamos a ver. Sí, ya lo regresó, ya está la cinta aquí en blanco, ya está todo el final. Ok, me parece que en este caso, ahorita vamos a hacer una prueba del autostop. Algunos modelos cuando rebobinan todo se autodetienen,
pero en este caso me parece que no es así. Ok, vamos a revisar a ver qué tal quedó. Seleccionamos tape. Aquí, por ejemplo, para cambiar de entre CD a tape, sí hay que presionar cualquiera, bueno, dependiendo cuál vas a usar. En algunos otros modelos, con solamente pulsar la tecla de playback, si estaba tocando CD, se cambia automáticamente a cassette. En este caso no es así, hay que elegirlo manualmente. Ok, vamos a reproducir la grabación. Ok, muy bien. Regresamos todo otra vez. Vamos a grabar ahora de radio a cassette, ok. Para eso vamos a buscar aquí una estación. Ahorita estamos escuchando el disco y el cassette a volumen 4.3 aproximadamente, de los 10 puntos que es su máximo. Ok, vamos a buscar ahorita una estación. Ok, vamos a grabar esa narrativa. Barovero también, ¿no? ¿Es cierto? Sí. Barovero, sí. Pelota por derecha, línea final. Centro delante, el remate de cabeza que la llega la pelota por el costado izquierdo, la tiene Calderón, el servicio alto. De cabeza, remate, Córdoba. La desviada con la mano en la esquina. Ok, vamos a escucharlo. Línea final. Centro delante, el remate de cabeza que la llega la pelota por el costado izquierdo, la tiene Calderón, el servicio alto. De cabeza, remate, Córdoba. Ok, los cassettes se pueden grabar de infinidad de veces y esto es una muestra de ello, ok. Entonces, ok, esto fue el CD regrabable y ahora vamos a ir con el formato cassette. Para eso tenemos aquí dos cassettes preparados con música de la biblioteca de YouTube y vamos a... ok, antes de pasar eso vamos a conectar nuestra tableta a línea de entrada. También se puede grabar desde fuente externa hacia cassette, ok. Entonces vamos a hacer una tercera prueba de grabación. Ok, está. Lo malo que no tiene ventanita, no se puede ver si ya rebobinó, no se sabe en qué posición está. Ok, vamos a cerrar aquí, abrimos acá, ponemos nuestro cable auxiliar. Ok, activamos line y el otro extremo lo voy a conectar aquí a la tableta, salida de audífonos. Es decir, la tableta le manda la señal, le va a mandar la señal a la tableta y va a ingresar por aquí. Ok, entonces vamos a grabar parte de este video. Ok, entonces, ok, vamos a darle a reproducir y acá le voy a dar grabar. Ok, y vamos a subir el máximo el volumen de la tableta. Ok, en este momento ya está grabando este video. Ok. Así suena desde auxiliar.
pausamos, vamos a desconectar aquí y ahora vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Tape. Ok, muy bien. Ahí vimos que efectivamente pudo grabar desde fuente externa hacia cassette. Lo que es el cable ahorita lo desconecté porque al parecer me dio la impresión que estaba dando así como un sonidito, una interferencia en el fondo. Es que estaba el otro extremo ahí en el piso. Ok, vamos a dejar este video y perdón. Sí, vamos a dejar el video y vamos a ir con más cassettes de música. Tenemos aquí más cassettes para poner a prueba este formato. Cabe mencionar, como les había dicho, que esta radiograbadora no está funcionando completamente el formato cassette y lo tuve que armar y desarmar prácticamente 2 veces. La primera vez cuando supuestamente, bueno, no supuestamente porque sí vi que había un poquito como de ondulación en la música, entonces dije, bueno, no está tan mal, lo comparé con otros, dije, sí hay una ondulación, pero ya cuando estaba grabando un video, sí se escuchaba muy evidente la ondulación y dije, no puedo ofrecer esta calidad, entonces vamos, ¿sabes qué? No, vamos a volver a grabar, vamos a desarmarlo y yo pienso que sí le vamos a tener que colocar al menos una o si no las 2 bandas de corte perfecto, ¿ok? Realmente esas bandas de corte perfecto son muy difíciles de conseguir, son bandas que he tenido o he guardado de caseteras profesionales, de caseteras dobles, que todavía están en buen estado, pero que ya no funcionan en esos equipos, entonces las reciclo y las vuelvo a usar en equipos como este. En este particular modelo se utilizó, escuchen bien, una banda genérica, lo más así, lo más cercano a perfecto, y para eso pues tienes que estar sintiendo con la yema de tus dedos el cuerpo de la banda. Entonces se eligió una banda genérica, así la mejorcita, y se colocó en la polea que se encarga de rebobinar, ¿ok? Y la polea que engancha directamente con el motor, que es la que mueve todo el mecanismo, la que se encarga de hacer el playback, ahí se le colocó una banda de corte perfecto, ¿ok? Entonces, anteriormente la primera vez tenía colocadas 2 bandas genéricas que aparentemente sí estaban bien, pero ya en la práctica sí se registró ondulación, entonces sí era muy evidente y por lo tanto tuve que volver a desarmar el equipo y ponerle al menos una que es la que va colocada directamente al motor. Entonces con ese pequeño cambio ya el equipo ya no tiene ondulación, se escucha la música bastante bien, muy bien. Entonces pues ya de no estar funcionando ya está funcionando y con muy buena calidad. Vamos a escuchar entonces el formato cassette. Vamos a ver. Ahí va.
Ok, vamos a esperar a ver cuál canción sigue. Vamos a ir por el otro lado de esta misma cinta. Ok, adelantamos. Ok, adelantamos más. Más adelante. Ok, vamos a ir ahora con un segundo cassette también, con la biblioteca de YouTube. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a ir más adelante.
muy bien. Entonces ahí pudimos escuchar el formato cassette bastante bien. Y bueno, de esta forma el cassette, en el formato cassette en este dispositivo pues vuelve otra vez a la vida. No fue solamente cambiar bandas, sino que también se tuvo que pues ajustar, darle una pequeño, me parece que acelerar un poquito la velocidad, y para hacerlo pues no está muy fácil porque tienes que desarmar todo este equipo. Para quien quiera ver cómo se desarmó este equipo, en la descripción vamos a compartirle unos short videos de cómo estaba el equipo antes, cómo se ve abierto, que eso es lo que se tuvo que hacer a grandes rasgos, y ya, ok, para que vean cómo quedó, bueno, cómo estaba y cómo quedó finalmente, ok. Pues bueno, llegamos al final de este video. Este equipo está funcionando de manera excelente, reproduce muy bien todos los formatos, se escucha bastante bien. Es de los tipos de radiograbadora que yo recomiendo si es que buscas algo con muy buena potencia, muy buena calidad de volumen. Este es uno de ellos, ok. Les recuerdo que este producto y otros más están a la venta para quien desea adquirirlos. En la descripción vamos a compartir nuestro enlace directo vía Instagram. Ahí vamos a colgar un video con esta radiograbadora tocando música con derechos de autor. Aquí en YouTube no lo podemos hacer porque te bloquean el video, pero ahí lo vamos a colgar. De igual forma nos pueden escribir vía Instagram y ahí les compartimos la publicación por si hay alguien que le interese adquirirlo, ¿ok? De esta manera llegamos al final y le agradecemos a todos su atención, su tiempo brindado a este video. Saludos a todos, muchas gracias por visitar el canal, por suscribirse, por sus valiosos comentarios. Y pues sin más, yo me despido, soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.